Las empresas grandes, normalmente cuando ya han crecido bastante, desean incrementar sus ventas y ampliar su presencia en el mercado, ya sea a nivel local, es decir, por ejemplo, si tenemos en la rotonda la central, queremos llegar, digamos, a la peatonal y no tenemos ahí un centro para que podamos vender y la gente no quiere trasladarse a la central. Entonces, como hay mucha venta, nosotros queremos ampliar nuestro negocio, queremos crecer. Lógicamente, primero se hace un estudio de mercado, ¿no? Entonces podemos abrir una sucursal o una agencia. Hoy vamos a ver todo lo que nos concierne a sucursales. Entonces, la sucursal es una tienda que se crea por una empresa grande, podemos decir, una compañía denominada casa matriz. Estas sucursales actúan de manera semi-independiente de la casa matriz. Lógicamente, el propósito es mejorar el beneficio económico a través de aumentar las ventas y ampliar la cobertura del mercado. Se puede aperturar a nivel local en la misma ciudad, pero en otra ubicación, a distancia de la central, como nacional en otro departamento e internacional en otro país. De esta forma se contribuye al desarrollo y crecimiento de la empresa y por ende tiene su efecto multiplicador. Al crecer la empresa, lógicamente ha de requerir personal para que pueda ocupar cargos en la sucursal. En primera instancia, normalmente las empresas acostumbran a colocar al encargado o al gerente de la sucursal a un empleado de la central por el hecho de que conoce todo el manejo, todo el movimiento de la empresa. Luego, lógicamente, se capacitará a nuevas personas para que ocupen dichos cargos o implementar cargos en la sucursal. Es decir, por ejemplo, va un gerente, pero no ha ido un encargado de ventas. Entonces se va a requerir personal. Eso es bueno para el mismo país porque contribuye en la generación de empleo y a la vez, al aperturar sucursales en diferentes partes del país, lógicamente, al acrecentar sus ventas, la empresa está facturando más. Por ende, ha de contribuir con más cantidad de impuestos al país. Es por eso que es importante incentivar al emprendimiento, al crecimiento de las empresas. Estas sucursales, una vez creadas, tienen una independencia económica y administrativa, pero dentro de la empresa en sí, que es una única, ¿no es cierto? Que solamente las sucursales son como sus brazos. En realidad va a depender nomás de la casa central. O sea, va a tener una independencia, podríamos decir, específica hacia adentro de la empresa, pero hacia afuera siempre va a estar regulada por las normas emitidas por la casa matriz y para la casa matriz de los entes reguladores, como es el Servicio de Impuestos Nacionales, Ministerio de Trabajo, Alcaldía, etcétera, ¿no? El concepto, según Fundempresa, en su guía de trámites, indica que una sucursal es el establecimiento de comercio que funciona bajo la administración y dependencia de la casa matriz y cuyo patrimonio forma parte integrante de la casa matriz. Está constituida a los fines de extender la actividad comercial de la sociedad en un lugar distinto al de su sede o domicilio principal, de conformidad a lo establecido en normas legales aplicables para bancos y entidades financieras. Lo que quiere decir que también las entidades financieras lógicamente abren, ¿no?, sucursales y agencias. El marco legal para la creación de sucursales es el Código de Comercio y el Reglamento del Registro de Comercio. Decíamos entonces que las sucursales son tiendas creadas por las compañías o casa matriz que actúan en forma semi-independiente de la casa matriz o denominada también casa central. El propósito es mejorar el beneficio económico a través de aumentar las ventas y expandirse en el mercado local, nacional e internacional.
¿Cuáles son las características de las sucursales? Una sucursal carece de personería jurídica. No es necesario sacar una nueva personería jurídica porque depende de la casa matriz. Solamente es como un brazo. Las sucursales no toman decisiones independientes al 100%. Además que tienen dependencia económica de la casa matriz. Las sucursales requieren una representación legal de manera permanente. Tienen autonomía de gestión, pero específica, solamente interna dentro de la empresa. Pueden realizar la facturación, asimismo pueden realizar cobranzas y pagos de los inventarios que ellos vendan. Las sucursales pueden llevar sus registros contables, todo un legajo completo de sus registros, para conocer lógicamente cómo le está yendo a la empresa, cuál es su rendimiento. Asimismo, puede otorgar créditos y llevar el control de sus inventarios. Las sucursales llevan el control de los inventarios. ¿Por qué? Porque ellos se proveen de los inventarios, o sea, de los productos que van a vender desde la central. A su vez, cuando no existe en la central, ellos tienen la autonomía de poder comprar de afuera. O sea, que también pueden proveerse de otras empresas a fin de contar con la mercadería y que no les falte. De esa manera es que ellos llevan el control de inventarios tanto de entradas y salidas. ¿Cuáles son las diferencias entre una agencia y una sucursal? Al lado izquierdo podemos notar que están todo lo que se refiere a agencias y al lado derecho tenemos las sucursales. Bien, la diferencia de una agencia en relación a una sucursal es que solamente está para exhibir las muestras a través de estantes, como se muestra en la imagen, y a través de catálogos. Las agencias no mantienen inventarios, solamente están para mostrar los productos y recibir los pedidos de la clientela. Como no tienen inventario, no tienen, lógicamente, qué le van a entregar al cliente, ¿no es cierto? Directamente ese pedido recibido lo pasan a casa matriz y es la casa matriz quien envía los pedidos a la clientela. Por otro lado, la diferencia de la sucursal, a diferencia de una agencia, la sucursal sí mantiene existencia de mercaderías, lleva su control de inventarios y la mayor parte de sus mercaderías son recibidas de la casa central. Pero cuando no hay, entonces puede comprar de terceras personas este inventario que requiere para aprovisionarse. La sucursal puede entregar las existencias desde la misma sucursal. O sea, la entrega de existencias o de mercaderías se entrega desde la sucursal, cosa que no ocurre en la agencia. En la agencia directamente hemos visto que solamente recibe pedidos, envía a la central y la central es la que envía la mercadería. En cambio, la sucursal sí los tiene en almacenes, por tanto, entrega al cliente. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias entre una agencia y una sucursal es que la agencia no concede ningún crédito. Lógicamente, como solo muestra, es razonable, ¿no? ¿Qué cosa va a dar al crédito si no tiene inventario? Entonces no concede créditos. Los créditos los realizará la casa central o también denominada casa matriz. En cambio, la sucursal, aquí a la derecha, sí puede conceder créditos directamente desde la sucursal porque tiene inventarios para entregar y los puede dar al crédito. Lógicamente también tiene que haber la autorización de casa matriz. Otra de las diferencias es que la agencia no lleva ningún tipo de contabilidad. Es la casa central la que lleva la contabilidad de todo el movimiento de la agencia. En cambio, la sucursal realiza la contabilidad de la sucursal solamente. Luego se centraliza toda esa información trasladando a la central. Normalmente es de tiempo en tiempo, ¿no? O sea, de periodo en periodo, que lógicamente es cada mes, ¿no es cierto? Porque cada mes se declara los impuestos. Los impuestos liquida la casa central porque es el mismo NIT. Otra de las diferencias es que la agencia
Solo van a efectuar cobranzas siempre y cuando la casa matriz los autorice y en forma inmediata debe depositar esos recursos cobrados a su cuenta de la casa matriz. En cambio, la sucursal, ella en persona realiza los cobros y estos son depositados en su cuenta local a nombre de la casa sucursal. Otra de las diferencias es que en la agencia el gerente de la casa central autoriza el pago de cheques de la agencia. Ya, por ningún motivo la agencia emite ningún cheque. En cambio, la sucursal es el gerente el que autoriza los pagos de los cheques de la sucursal. Por otro lado, la diferencia está en que en una agencia no posee cuenta bancaria, es decir, no tiene cuenta en ninguna institución de intermediación financiera, es decir, en ningún banco, cooperativa, mutuales, en ningún lado, no tiene cuenta. En cambio, la sucursal tiene una cuenta bancaria, por lo tanto, ahí es donde deposita lo que recauda por sus ventas, ¿no? La diferencia también está en que una agencia solamente registra un libro de caja, un cuaderno, aquí como se puede mostrar, hay un cuadernito, ahí registra los movimientos que tiene. Por lo tanto, no requiere de un sistema contable por partida doble para realizar contabilidad, solamente lleva un libro de movimiento de caja. Por otro lado, tenemos la sucursal, sí, lleva un juego completo de contabilidad y por lo tanto requiere de un sistema contable para optimizar su tiempo y agilizar el trabajo y además de llevar una contabilidad correcta y oportuna. Diríamos, ¿no? La diferencia también está en que en una agencia la casa matriz provee un fondo fijo, también denominado caja chica, a la agencia para que realice todos esos gastos menores, por decir, compre material de limpieza, pague sus alquileres, en caso de que, lógicamente, tenga el local en alquiler. Y a la vez estos gastos deben ser reembolsados de acuerdo a la política de manejo de fondo fijo establecida por la casa matriz. Es decir, tiene que rendir cuentas, ¿no es cierto? En cambio, la sucursal sí administra sus recursos. Una vez que hemos visto las diferencias, vamos a ver cuáles son los requisitos de apertura de una sucursal. Para aperturar una sucursal, se requiere un instrumento por el cual se acredite la voluntad de proceder a la apertura de la sucursal de acuerdo a la escritura de constitución de la sociedad. Es decir, que todo debe estar plasmado en los estatutos de la sociedad. Debe prever la apertura de sucursales. Se hará un instrumento donde se exprese y se acredite la voluntad de los socios para aperturar una sucursal. Eso es un requisito. Luego, el permiso de apertura del gobierno municipal de su jurisdicción. Es decir, se debe sacar un permiso del gobierno municipal, llámese alcaldía, donde funcionará la sucursal. El inventario de existencias de mercaderías con las que empezará el giro la sucursal. Es decir, se debe contemplar con qué cantidad de mercaderías va a iniciar la actividad la sucursal. En caso de que el inmueble sea alquilado, se requiere un contrato de alquiler donde va a funcionar la sucursal. En su defecto, el certificado de propiedad del inmueble en caso de que esta empresa tenga un inmueble en el lugar que va a funcionar la sucursal. Y luego está el poder de representación legal de la persona que se va a encargar de la administración de la sucursal. ¿Cómo se registra contablemente tanto en la casa matriz como en la sucursal las operaciones entre ambas? La contabilidad va a depender mucho del precio al que se facturen las mercaderías a la sucursal. Es decir, de que va a depender el tipo de contabilidad que vamos a llevar, tipo de registros, del precio al que se facturan las mercaderías por parte de la casa matriz a la sucursal. Uno es que las mercaderías pueden ser enviadas desde la casa central a la sucursal al costo. Por ejemplo,
Cuando la casa matriz envía mercaderías a la sucursal, por decir, por 500.000 unidades monetarias, sin ningún recargo a su valor de costo de adquisición. El otro método para registrar es cuando las mercaderías enviadas por Casa Central a la sucursal son con recargo. Por ejemplo, que la Casa Central envía mercaderías a la sucursal por 300.000 unidades monetarias, pero a ello le adiciona incrementando un 15% de recargo al costo, con la finalidad de que la casa matriz establezca costos, gastos adicionales y registre desde ese momento un porcentaje de ganancia. Para llevar adelante la contabilidad de sucursales tenemos dos opciones. Uno, bajo un sistema de contabilidad con registros centralizados, es decir, cuando la central, la casa matriz, lleva toda la contabilidad. La otra opción es llevar la contabilidad bajo un sistema de contabilidad con registros separados o descentralizados, donde la contabilidad de la sucursal se lleva en la misma sucursal. Luego, la información se transfiere a la casa matriz para que sea centralizada. Entonces tenemos esos dos métodos para llevar los registros contables. Las cuentas a aplicar para el registro en la sucursal y en la casa matriz son las siguientes. Es decir, que hemos de hacer registros paralelos. Por su parte, utilizará la casa matriz la cuenta sucursal cuenta corriente cada vez que envíe mercaderías. En la casa matriz, esta cuenta tendrá saldo deudor porque se registra en el activo exigible. En cambio, la sucursal registrará la cuenta oficina central cuenta corriente. Su saldo, en este caso, es acreedor para la sucursal. Van a ser en el haber. El registro, lógicamente, en las cuentas de balance son de pasivo corriente. Realizaremos un caso práctico del tema de sucursales. 1. Registraremos contablemente todo el movimiento en la casa matriz. Luego registraremos en la sucursal. Realizaremos un caso práctico de contabilidad de sucursales bajo el sistema de contabilidad con registros separados o descentralizados. Para ello, realizaremos los registros contables en la misma casa matriz cuando cree la sucursal y transfiera las mercaderías a vender y todo el proceso que conlleva de transferencias y recepciones de la casa sucursal. También realizaremos los registros contables de manera separada en la sucursal. También registraremos contablemente todas las operaciones que ocurran en la sucursal. Y comenzamos. En la primera parte, como se muestra, colocaremos el enunciado. Luego, dividimos la pantalla en dos. En el lado derecho realizaremos los registros de la casa matriz. Y en el lado izquierdo, con rojo, realizaremos los registros contables en la casa sucursal. En este caso es la sucursal número 1. Iniciamos con el primer asiento. En el enunciado nos da las instrucciones que se crea la sucursal número 1. La casa matriz apertura una cuenta corriente a nombre de la sucursal en el Banco Unión por 500.000 unidades monetarias. Luego transfiere muebles de oficina usados por un total de 30.000 unidades con una depreciación de 12.000 unidades monetarias para que pueda funcionar la sucursal. Luego transfiere también para que lleve sus operaciones contables un equipo de computación usado desde la oficina central por unidades monetarias de 7.000 con una depreciación acumulada de 3.000 unidades monetarias. Y finalmente transfiere mercaderías por bolivianos 110.000 unidades monetarias. Con estos datos realizaremos primeramente los registros en la casa matriz, porque es la que primeramente transfiere a la sucursal para poder crearla. Entonces, registramos identificando en primer caso que está enviando 50.000 unidades monetarias. Si está saliendo, entonces registramos en el lado haber los 50.000
Luego se transfiere muebles por 30.000 unidades monetarias. Este es su valor en libros. Sacamos muebles por los 30.000 al lado haber para que se traslade a la sucursal. Pero también dice que tenía una depreciación acumulada. La depreciación acumulada tiene un saldo acreedor, pero para trasladarlo a la central y sacar de la oficina matriz, lo colocamos al lado deudor, en el registro contable. Continuamos con el siguiente. Nos indica que transfiere un equipo de computación usado de oficina central a la sucursal por bolivianos 7.000. Registramos al lado haber para sacarlo y tiene una depreciación acumulada de 3.000. La depreciación lo colocamos al debe. Y luego, finalmente nos indica que se transfieren mercaderías por 110.000. Estamos sacando de oficina central a la sucursal, por tanto, lo colocamos en el lado haber. Las cuentas a aplicar para trasladar las mercaderías a la sucursal se registra en la cuenta sucursal cuenta corriente en el lado debe, que es un activo exigible para la casa matriz. Por tanto, esa diferencia entre el debe y el haber colocamos al lado debe en la cuenta sucursal cuenta corriente. Realizamos la sumatoria del debe con el haber y por partida doble tenemos las sumas iguales. Colocamos una glosa también. Una vez que la casa matriz envía los bienes a la casa sucursal, realizamos la recepción en la sucursal. Trasladamos todas las cuentas del haber registradas en la casa matriz a la sucursal al lado debe. Luego trasladamos las cuentas del debe registradas en la casa matriz al lado haber en la sucursal. La cuenta sucursal cuenta corriente solo se utiliza en la casa matriz como un activo, pero para la sucursal se convierte en una cuenta de pasivo. Y para esta obligación que tiene la sucursal utilizamos la cuenta oficina central cuenta corriente, al lado haber, como pasivo, por el mismo importe, y quedando de esta manera el registro contable en la casa matriz y en la sucursal. Continuando, la sucursal, una vez que tiene la cuenta corriente en el banco, requiere hacer movimientos, para lo cual compra una chequera de 200 unidades por un valor de 200 unidades monetarias con factura número 00555. En este caso, lógicamente la transacción netamente se lo realiza en la sucursal. Por lo tanto, en la casa matriz no se realiza ningún registro. Realizaremos el registro contable en la casa sucursal número 1. Como es una compra facturada, aplicamos el 87% que corresponde al neto por las compras, deduciendo el IVA del 13% que es en Bolivia. Para los otros países se realizará con la alícuota que corresponda a su país. Registramos el IVA por el 13% de 200, tenemos 26. El banco normalmente se descuenta el importe de la chequera. Realizamos una glosa y sumamos el debe y el haber. Tenemos sumas iguales. Luego, la sucursal, para poder instalarse, realiza un contrato de alquiler y paga con cheque número 1, que es su primer cheque, por 6 meses de manera adelantada, un total de 6.000 unidades. La factura se entrega mes vencido. Es decir, que la factura el dueño del inmueble lo entregará una vez que haya concluido el mes. Pero esta operación se realiza netamente en la sucursal. Por tanto, en casa matriz no se realiza ningún registro. Registramos al debe la cuenta de activo diferido, porque es por adelantado, y pagamos con cheque al haber por la misma cantidad de los 6.000. Realizamos una glosa y realizamos la sumatoria que iguala por partida doble. La sucursal realiza su primera venta en junio de la siguiente manera: al contado 300.000 y al crédito 60.000.
Total, sus ventas son 90.000. Su costo de ventas es de 60.000. También nos indica que todos los importes de las ventas se registrarán en la cuenta corriente de la sucursal. En este caso, el movimiento es en la sucursal también. Por lo tanto, no se registra en la casa matriz. Netamente lo realizaremos en la sucursal. Una venta normal, como es al contado, los 30.000, trasladamos a la cuenta caja. Por la parte que es al crédito, registramos al debe la cuenta cuentas por cobrar, porque no existe ningún documento. El impuesto que corresponde al impuesto a las transacciones se realiza el 3% del total de las ventas, que es en este caso los 90.000, de donde nos da 2.700. La operación ocurre por las ventas. Colocamos al haber la cuenta ventas solamente por el 87% del total de las ventas de 90.000. Sacamos el IVA, que es el 13% de los 90.000, que nos da igual a 11.700. El impuesto a las transacciones que hemos registrado al debe también se registra al haber, pero como una obligación, como impuesto a las transacciones por pagar. Aplicando el sistema de inventarios perpetuo o permanente, damos de baja a través del costo de ventas, registrando al debe por el costo de ventas de 60.000 que aparece en el instructivo. Sacamos la mercadería porque ya se ha vendido al haber en la cuenta inventario de existencias, con lo que habríamos concluido la venta de mercaderías. Continuando, nos indica que los importes de las ventas al contado se deben depositar en su integridad en la cuenta corriente de la sucursal. Por tanto, nuevamente en la casa matriz no hacemos ningún registro y registramos todo en la sucursal. Hacemos ingresar a banco y revisamos cuánto habíamos recibido en caja, son 30.000. Este importe de la venta registramos al lado debe en la cuenta Banco Unión. Lógicamente, este valor estaba registrado al debe en la cuenta caja, por lo tanto lo trasladamos al haber, con lo que estaría ya depositado el importe recaudado en efectivo por las ventas. La siguiente instrucción nos indica que la sucursal, lógicamente con la aprobación de la casa matriz, realiza una compra de mercaderías en el mes de junio de la siguiente manera. Compra mercaderías por 20.000 bolivianos al contado y 10.000 bolivianos al crédito, haciendo un total de 30.000 bolivianos la compra. Realizamos el asiento en la sucursal, porque la transacción se hace en la sucursal. Por lo tanto, en la casa matriz no sucede nada. No se registra ningún asiento contable. Una compra normal, aplicando el sistema de inventarios perpetuo o permanente, registramos al debe la cuenta inventario de existencias por los 30.000 bolivianos de la compra por el 87% del total de la compra, es decir, de 30.000 el 87%. Luego registramos el impuesto al valor agregado por el 13% de 30.000. Pagamos todo lo que es al contado, en este caso al contado tenemos 20.000. Pagamos con banco y estos 10.000 que es al crédito, registramos la cuenta de compromiso de obligación, cuentas por pagar. Sumamos ambos y tenemos la sumatoria por partida doble que iguala con 30.000 bolivianos, que es el total de la compra. Posteriormente, la sucursal envía mercaderías de esta compra anterior que realizó a precio de costo bolivianos 26.100. Registramos entonces para enviar a la central la cuenta Oficina Central Cuenta Corriente al debe por ese importe de 26.100 bolivianos. Como está saliendo mercadería de la casa sucursal a la casa matriz, sacamos con la cuenta existencia de mercaderías. Realizamos la glosa y la sumatoria. Como se envió mercaderías de la sucursal, lógicamente lo recibe la casa central. Por lo tanto, en este caso sí se registra en la casa matriz. Entonces, la casa matriz recibe en el debe las mercaderías en su cuenta inventario de existencias.
por el mismo importe. La contracuenta nace como sucursal cuenta corriente al haber, porque es la cuenta reguladora para llevar el control de todas las operaciones que suceden en la sucursal. Realizamos la glosa y sumamos el debe y el haber e iguala por partida doble. Continuando con las operaciones, al finalizar junio se cancela los siguientes gastos, como gastos varios, 300 bolivianos. También se paga la factura de energía eléctrica y nos muestra aquí en un asterisco y nos describe el asterisco. Entonces, en la factura viene 26 unidades monetarias correspondiente a recojo de basura y 24.76 que es la tasa de alumbrado público. Esto debemos disgregar para calcular el IVA que le corresponde realmente al consumo de energía eléctrica. Luego se gastó 300 bolivianos en material de escritorio. Total gasto del mes es de 842. Vamos a realizar un cálculo auxiliar para determinar cuánto corresponde solamente a consumo. Entonces trasladamos el importe total de la factura de 242.40, que es el total que se ha cancelado por la factura de energía eléctrica. Luego trasladamos las 26 unidades monetarias que corresponde al recojo de basura y colocamos esos 26 aquí, descontándolo como una resta. De la misma forma trasladamos los 24.76 que es de alumbrado público. Ese importe de la tasa de alumbrado público. Realizamos este cálculo aritmético de la resta y tenemos que de 242.40 menos el aseo urbano y menos alumbrado público tenemos 191.64. Este es el importe válido para crédito fiscal. Es decir, que solamente se deduce del total facturado los importes que no corresponden a consumo de energía eléctrica, como es este caso, ¿no? En la misma factura cobran aseo urbano y también cobran el alumbrado público. Entonces sacamos el IVA solamente de este valor, de los 191.64. Por el 13% tenemos 24.91 que corresponde al crédito fiscal por el pago de consumo de energía eléctrica. Luego, a este importe de 191.64 le restamos el IVA correspondiente de 24.91, de donde tenemos el costo neto después de impuestos de 166.73, que este sería el gasto por consumo de energía eléctrica. Continuando, realizaremos el cálculo auxiliar para determinar cuánto corresponde de todos estos gastos el crédito fiscal. Para ello trasladamos el total de los gastos realizados en el mes de 842.40. Trasladamos a esta parte. Restamos todos aquellos importes no alcanzados por el IVA o que están sin factura. Los que no estaban alcanzados son estos. Por lo tanto, descontamos y trasladamos a esta parte esos importes. Como todo el resto estaba facturado, entonces realizamos la resta de los 842.40 menos aseo urbano y alumbrado público que no están alcanzados por el IVA, de donde tenemos esa diferencia total de 791.64. A este importe le sacamos el 13%, que es igual a 102.91. Lo que hemos hecho es a los gastos del mes, al total de los gastos del mes, restarle todo lo que no está alcanzado por el IVA y aquellos gastos que no están facturados. En este caso solo teníamos aseo urbano y alumbrado público. De la resta de los dos tenemos, lógicamente, el importe que sería válido para el crédito fiscal, que lo habíamos determinado aquí. A este importe de 791.64 lo hemos sacado el 13% para calcular el IVA que corresponde registrar en el registro contable.
Como estos gastos son realizados en la casa sucursal, por lo tanto, los registros también se tienen que hacer en la sucursal. Continuamos contando ya con la información desglosada. Registramos en la sucursal. Entonces, los gastos eran por energía eléctrica que tenemos aquí después de impuestos. Este importe trasladamos al debe, por ser una cuenta de gasto, en el libro de la sucursal. Luego registramos aseo urbano y alumbrado público. Trasladamos esos valores, volvemos a nuestro cuadro principal. Teníamos gastos menores por 300 y material de escritorio por 300. Registraremos los gastos menores. Lo llevaremos a la cuenta gastos generales por el 87% de los 300 bolivianos. Ahora corresponde registrar el material de escritorio, que también está facturado por 300 bolivianos. Sacamos el 87% y registramos al lado debe, al ser una cuenta de gasto, el 87% de los 300 bolivianos, que es igual a 261. Ahora, trasladamos el IVA determinado en esta parte. Trasladamos en la cuenta crédito fiscal IVA por ese importe. Lo estamos colocando redondeado para fines académicos. Como todo es pagado con banco, registramos al haber la cuenta banco. Colocamos una glosa, sumamos al debe y el haber y de esa manera hemos registrado en la casa sucursal, porque el movimiento se realizó en la sucursal. Por lo tanto, en la casa matriz no pasó nada, no se registra. Posteriormente, la sucursal cobra el total importe de las ventas al crédito, que era por 60.000 bolivianos. Este hecho sucede en la sucursal. Por lo tanto, en casa central no se registra. Registramos en la casa sucursal. Estamos cobrando dinero y el cliente deposita en forma directa a la cuenta corriente de la casa sucursal por los 60.000 bolivianos. Teníamos registrado anteriormente como cuentas por cobrar 60.000, colocamos eso al haber, con lo que estaría concluido el registro de cobranza de las ventas al crédito. La sucursal paga la deuda de las compras al crédito en su totalidad, que asciende a 10.000. Si recordamos un poquito, la sucursal compró anteriormente mercaderías y tenía una deuda de 10.000, por lo tanto lo está cancelando. Y lo había registrado en el haber como cuentas por pagar. Para cancelarlo lo colocamos en el debe. Y cancela con cheque. Registramos en la cuenta Banco Unión por los 10.000 bolivianos. Realizamos una glosa y realizamos la sumatoria del debe y el haber. Luego, la sucursal deposita en cuenta principal, en su cuenta corriente de la casa matriz, unidades monetarias de 30.000. Para registrar este depósito en la cuenta de la casa matriz, estamos utilizando la cuenta de control Oficina Central Cuenta Corriente. Registramos los 30.000 al debe y al haber, lógicamente, sale a la casa central desde la cuenta del banco de la sucursal. En este caso, la sucursal entregó dinero a la casa central, por tanto, la casa central debe recibir ese dinero. Se lo ha depositado en su cuenta de Banco Unión, el mismo importe de 30.000. La cuenta del haber ha de ser la cuenta de control que utiliza la casa matriz sucursal cuenta corriente al haber, como una cuenta de pasivo, con lo que habríamos concluido el registro de la transferencia o depósito en las cuentas de la casa matriz, realizado este depósito por la sucursal. Por lo tanto, se registró en ambos libros, tanto en la sucursal como en la casa matriz. Resulta que ahora la casa matriz envía mercaderías a la sucursal por 90.000. ¿Dónde se origina el asiento? La primera vez en la casa matriz, porque ella es la que está enviando a la sucursal. Entonces, la cuenta de control es sucursal cuenta corriente por bolivianos 90.000 al debe, y al haber acredita la cuenta inventario de existencias por los 90.000. La casa sucursal
recibe la mercadería y debe registrar en sus propios libros. Recibe como existencias al debe y al haber registra la cuenta de control, oficina central, cuenta corriente. Por el mismo importe, realizamos una glosa y realizamos la sumatoria, con lo que se concluye este registro contable donde la casa matriz envía mercaderías a la sucursal. Llegado fin de mes, la sucursal realiza la cancelación con cheque por el mes de junio de los sueldos de la sucursal, según esta planilla. En este caso, la operación sucede solamente en la sucursal, por lo tanto, en casa matriz no se registra, solamente registraremos en la sucursal. Registramos desde el total ganado en adelante. Trasladamos entonces este valor del total ganado a la cuenta sueldos y salarios, al lado deudor, porque es una cuenta de gasto para la sucursal. Nos decía el enunciado que se paga con cheque, por tanto sacamos la cuenta Banco Unión. El importe se saca del líquido pagable, el total. Trasladamos ese valor al haber a la cuenta de Banco Unión porque se está cancelando sueldos, ¿no? Entonces sale dinero del banco. Luego registramos los descuentos realizados a los trabajadores. En este caso lo haremos el descuento de la AFP por el total de 4.392. Colocaremos en parciales. Luego tenemos el aporte nacional solidario que está en estos tres rangos. La sumatoria de los tres colocaremos en parciales. Por ser una retención es una cuenta de pasivo. Y finalmente tenemos el impuesto al valor agregado régimen complementario 933. Registramos como RCIVA, también lo colocaremos en parciales. Bien, la sumatoria de los tres registramos en la cuenta al haber como aportes y retenciones por pagar, de donde tenemos los 5.375, que es el mismo importe de la columna total descuentos, ese valor. Realizamos la sumatoria del debe y el haber, con lo que tenemos sumas iguales. Y de esa manera hemos registrado directamente el pago de los sueldos. Reiterando que sucede en la casa sucursal, por tanto en la casa matriz no se registra ningún registro contable. La casa sucursal tiene la planilla de los aportes patronales que viene adjunta a la planilla salarial, por lo tanto hay que registrar. Son los aportes que realiza el empleador para el beneficio del empleado. Registramos iniciando desde la última columna, registramos al lado deudor por el total de los 11.532. Como en este caso no se cancela, entonces se registra la obligación de cancelar. Vamos registrando por partes en parciales, iniciando por el total del aporte de la Caja Nacional. Registramos entonces en parciales de la Caja Nacional, luego tenemos riesgo profesional. Trasladamos los 591, luego tenemos Provivienda, 691. Vamos a marcarlo de color todo lo que ya hemos registrado para llevar un control. Ahora nos falta registrar el aporte patronal, que es el ANS. Entonces trasladamos ese valor a parciales, trasladamos aquí. Hasta ahí tenemos un subtotal de aportes en esta columna. Por lo tanto, ese valor es la sumatoria de todos estos aportes patronales que está marcado con azul. Sumamos todo, aquí también, debe igualar, que son los mismos, y trasladamos a la cuenta al haber como aportes y retenciones por pagar. La sumatoria de todo esto debe ser el mismo que aparece aquí. Comparamos, es exactamente el mismo valor. Concluido eso, nos falta registrar estas dos columnas, el aguinaldo y la indemnización. Registramos la indemnización al haber en la cuenta provisión para indemnización. Luego registramos el aguinaldo navideño por 2.879.
Realizamos la sumatoria e iguala. La igualdad debe ser la misma que aparece aquí. Por tanto, estos valores son los mismos en ambos lados y también es el mismo en el total. Los hechos suceden solamente en los libros de la sucursal, pero en los libros de la casa matriz no pasa nada, no se registra. Continuando, el propietario del bien inmueble donde alquila la oficina sucursal hace llegar la factura 456 por el mes de junio, una vez que ha transcurrido conforme se había comprometido. Revisemos un poco cómo registró. En un inicio registramos alquileres pagados por adelantado por los 6 meses. Ahora resulta que, pasado el tiempo, de un mes hace llegar la factura. Entonces, esto debemos darle la vuelta, pero esto estaba pagado por 6 meses. Haremos el cálculo para determinar el valor que corresponde solamente a un mes. Entonces, el pago era por 6.000, según el contrato. Ahora lo dividimos entre 6 meses, porque era por 6 meses, de donde tenemos un alquiler mensual de 1.000 bolivianos facturado. Por este importe de 1.000 bolivianos nos acaba de llegar la factura. Entonces le sacamos el 13%. Y tenemos un neto de 870, que sería igual a los 1.000 bolivianos menos el IVA de 130, que es igual a 870. Registramos en la cuenta gasto por los 870. El IVA habíamos determinado de 130. Trasladamos ese valor y la cuenta del haber, habíamos visto anteriormente, estaba registrado en alquileres pagados por adelantado. Entonces era un derecho para nosotros, pero ahora como se ha consumido hay que sacarlo al haber para que disminuya por el valor de la factura que nos acaba de llegar. Realizamos una glosa y sumamos el debe y el haber, con lo que iguala. Por lo tanto, quedaría concluido el registro en oficina sucursal y en la central no se registra ningún registro contable. Llegado el fin de mes, la sucursal remite a Casa Matriz toda aquella información relacionada con los impuestos generados en la sucursal para que en la central sean cancelados. Realizada la mayorización de todas las cuentas referentes a impuestos, tenemos lo siguiente: un crédito fiscal, débito fiscal IVA, impuesto a las transacciones por pagar y el RC IVA por pagar. Trasladamos estos valores en libros de la sucursal. Registramos el IVA, el débito fiscal IVA para trasladar como estaba en el haber, lo colocamos al debe para que se vaya a la casa matriz. Extraemos del libro mayor el débito fiscal IVA, que es 11.700. También extraemos el impuesto a las transacciones por pagar. Está también en el haber y lo extraemos al lado debe para trasladarlo a la oficina central o casa matriz. Luego tenemos el RC IVA por pagar. Extraemos el RC IVA y tenemos 933. Corresponde trasladar el crédito fiscal IVA. Y el crédito fiscal tenemos al lado debe, para trasladarlo pasamos al lado haber. Crédito fiscal IVA. Y registramos la cuenta de control oficina central cuenta corriente. Para trasladar realizamos la diferencia de todo el debe menos el haber. Igual. Ahora registramos en la casa matriz la recepción de estos impuestos. El crédito fiscal recibimos en el debe y lo extraemos de la sucursal, su mismo importe. Registramos el débito fiscal al haber y lo recibimos los 11.000 de la sucursal que nos ha enviado. Extraemos impuesto a las transacciones por pagar con más su importe de 2.700. Luego extraemos el RC IVA con su importe de 933. Y finalmente registramos la cuenta de control sucursal cuenta corriente por el importe de esta cuenta de la sucursal. Oficina Central Cuenta Corriente está recibiendo en casa matriz. Realizamos la sumatoria y por partida doble igual. De esa manera hemos trasladado los impuestos generados en oficina sucursal a casa matriz. Continuando, realizaremos el traspaso
desde la sucursal a casa matriz de los aportes y retenciones. Revisamos un poco cómo estaba registrado anteriormente los aportes y retenciones, que lo tenemos aquí cerca. Lo teníamos registrado de esta manera. Tenemos aportes y retenciones por pagar aquí por este valor. Vamos a copiarnos este registro de los aportes y retenciones. Lo vamos a colocar aquí abajo para que nos sirva de guía. Y tenemos dos registros de aportes y retenciones. Tenemos esto de las cargas sociales. La cuenta lo tenemos registrada en el haber como aportes y retenciones. Tenemos dos asientos. Uno, cuando hemos registrado los sueldos y salarios para pagarlos, y otro, cuando hemos registrado las cargas sociales. Trasladamos entonces, colocando aportes y retenciones al debe, trasladamos la caja nacional con más su importe en el parcial. Y la AFP, que sería AFP laboral y patronal, entonces la AFP laboral y patronal trasladamos de esta parte la sumatoria de ambos, los 591 más el aporte laboral de 4.392. La sumatoria nos da 4.983. Luego trasladamos Provivienda y Provivienda solo es aporte patronal, 691. El ANS es patronal y laboral. Entonces sumamos y trasladamos en parciales la sumatoria de el ANS laboral y el ANS patronal, que es el aporte nacional solidario en Bolivia. La sumatoria de todo colocamos al debe en la cuenta aportes y retenciones por pagar. Al haber registramos la cuenta para trasladar oficina central cuenta corriente por este mismo importe. De esa manera hemos trasladado desde la sucursal los aportes y retenciones por pagar a oficina central o casa matriz. Borramos esto. Ahora vamos a registrarlo en la casa matriz, la recepción. ¿Cómo lo registra la casa matriz? Lógicamente recibe de la sucursal todo ese valor en cuenta sucursal cuenta corriente. Recibe el importe de los 10.216. Trasladamos estas cuentas, pero al lado haber, todo a este lado, con más sus importes. Y de esta manera, la casa matriz recibe todos aquellos aportes y retenciones de la casa sucursal, donde se ha generado para su consolidación y pago a las instituciones correspondientes. Con lo que habríamos concluido los registros contables tanto en la sucursal como en la casa matriz. Si te fue de utilidad la información contenida en el video, comenta, comparte, suscríbete, activa la campanita y regálanos un like. Nos vemos en próximos videos.